Me refiero al trabajo de su examen, en lugar de ponerles que me hagan un trabajo sobre algo de las inmunodeficiencias primarias, que si bien es muy importante, pero no es tan importante ni tan frecuente como el asma, aunque el asma pertenece a lo del tercer parcial, en su trabajo para segundo parcial va a venir caso de asma y caso de rinitis alérgica. Entonces aquí lo que quiero puntualizar es esta parte. Es decir, recordemos que para evaluar a un paciente con asma, lo primero que vamos a necesitar pues es tener la confirmación del diagnóstico para empezar a dar manejo a la enfermedad. Entonces, como recuerden, era muy sencillo, no tiene tantos pasos el diagnóstico de una persona con asma. Necesitamos los síntomas que sean variables, síntomas respiratorios variables en intensidad con el tiempo. Necesitamos la confirmación o demostración de la obstrucción reversible al flujo aéreo. ¿Cómo hacemos esta confirmación de la obstrucción reversible al flujo aéreo de los de aquí del aula? Mientras estás haciendo la espirometría, pues usas los broncodilatadores, en este caso sería el salbutamol. Cuando tenemos eso y hemos excluido otras condiciones, es decir, que sea una neumopatía crónica, que sea una cardiopatía, no sé, todos los diferenciales que ya conocen de asma, entonces con estos 3 pasos, listo, tenemos diagnóstico de asma. Otra vez, 3 cosas, síntomas respiratorios variables en el tiempo, demostración de la obstrucción variable del flujo aéreo, de la obstrucción reversible y la exclusión de otras condiciones. Recuerden, los síntomas de asma tampoco es que sea un cuadro súper florido, ni mucho menos necesitamos que haya tos, que haya falta de aire. Generalmente la tos puede ser seca o con flema, las sibilancias expiratorias, de predominio expiratorio, y la opresión torácica. Básicamente esos son los síntomas que vamos a encontrar en el asma. Y frecuentemente, recuerden que van a ser exacerbados o precipitados por una infección de vías respiratorias, y por eso es que en época de enfermedades virales, en las épocas de invierno, pues hay más exacerbaciones de asma. Lo más frecuente es que se presente más de un síntoma, es decir, tos con la falta de aire. La falta de aire, la presión torácica, las sibilancias y la tos. En este caso, sería muy raro que solo se presente un síntoma. Si tienen un solo síntoma, hay que investigarle más que de verdad sea asma. Ahora, recuerden que el asma puede sospecharse con los síntomas, pero si no tenemos el diagnóstico, pues no vamos a poder terminar. Si no tenemos la demostración por espirometría, no vamos a poder avanzar. Ahora es muy fácil, nada más necesitamos encontrar centros donde se hagan espirometrías. Una espirometría, ¿saben más o menos cuánto cuesta? Yo creo que no pasa de 300, 400 pesos. Entonces, fácil pueden mandar al paciente a hacerse una espirometría para que tengan el diagnóstico objetivo. Y ahora sí, esta tabla que van a ver a continuación, nada más no la vamos a leer, pero es para que vean todo lo que se tiene que evaluar en un paciente con asma. Tiene que hacerle un buen historial médico para incluir los factores de riesgo. Y de esta tabla, lo más relevante que podemos sacar es, pues vamos a preguntarle sobre los síntomas, vamos a preguntarle cómo es el patrón de sus síntomas, si es diurno, si es nocturno, si son 2 días a la semana, si son todos los días, si son 3 veces a la semana, si son todos los días pero una vez al día, o si es constantemente durante el día los síntomas. ¿Cuáles factores son precipitantes o agravantes? Es decir, que si cuando va a la casa de su tía y está el gato, ahí aparecen los síntomas, que si cuando va a la escuela por el exceso de vegetación, o si cuando llega a su casa todo se pone peor. Todo esto hay que investigarlo y cómo ha ido transcurriendo la enfermedad y el tratamiento previo y actual. Ahorita vamos a regresar al caso clínico que vimos la primera clase cuando empezamos a abordar asma. En el caso clínico, la paciente decía
que no había ella tomado ningún tratamiento a largo plazo, que de repente usaba el salbutamol y así. Todo esto ustedes lo tienen que investigar, porque si es una paciente, como esta del caso clínico, pues es más fácil porque dices, bueno, ahorita le inicio un corticoide inhalado, de acuerdo a cómo la ausculte, si trae las sibilancias, si trae esto, le inicio corticoides por un periodo corto de días, 5 a 7 días, pero si es una paciente que te dice, no, si yo me estoy aplicando mi salmeterol con fluticasona todos los días, 2 veces al día, 2 disparos, y hace un mes me dejaron prednisona por 15 días, mal hecho, no se deja 15 días, pero si les dice todo esto, entonces se complican las cosas, porque con base en ello tienen que decidir qué van a usar, y esto solamente lo van a saber, pues interrogando más al paciente. Si tenemos historial familiar de asma, también hay que preguntarlo, qué tanto se ha exacerbado, es decir, si es una paciente que se exacerba frecuentemente, incluso les va a tocar evaluar si está usando bien el inhalador, porque no es normal que alguien se exacerbe tanto, si sí está llevando un tratamiento, o si tiene una variante de asma grave, ¿no? En este caso ya tendríamos que referirla, pero primero asegurarnos de que todo está haciéndose correctamente. Ahora recuerden, como nos dijeron los compañeros, el examen físico es normal, a menos que sea un asma severa o que esté en crisis, vamos a encontrar las sibilancias y una expiración prolongada, o incluso si ya es una obstrucción severa, pues un tórax silente. No van a escuchar nada cuando pongan el estetoscopio en los campos pulmonares, no se va a escuchar nada. Puede haber cianosis, taquicardia, taquipnea, el uso de la musculatura accesoria, como ya lo dijeron. Y ahora, si encontramos sibilancias respiratorias aisladas, es decir, ahorita escuchamos una sibilancia y vuelve a inspirar y expirar y no escuchas nada, y luego escuchas otra en la base derecha, y luego dejas de escuchar, esto se llama sibilancias aisladas, esto no es común en asma. Lo común es que cada vez que expira, venga la sibilancia. Entonces hay que tener precaución porque seguramente no va a ser una exacerbación. Si tienes stertores unilaterales, tampoco va a ser una exacerbación de asma, al igual que si hay un estridor inspiratorio. Entonces, recordando las pruebas de función pulmonar, lo que se deben grabar ustedes en este punto de su formación es que hay que hacer una espirometría y que vamos a encontrar una relación o un índice FEV1-FBC menor al 75%, que con esto nos demuestra que existe una obstrucción al flujo aéreo, y si nosotros usamos el broncodilatador y el FEV sube 12% o más, es una reversibilidad a esa obstrucción. Es lo más importante que ustedes se tienen que tener en la mente, y lo que es preguntarle para ustedes, no sé neumo, pero en sus futuros exámenes, si alguien hace examen de residencia o si, no sé si al final están haciendo examen al final de la carrera, ¿no? Sí. Estas cosas son las que se tienen que aprender. Que hay un índice FEV1-FBC menor al 75%, que post-broncodilatador para confirmar el diagnóstico de asma debe ser 12% o más. Y la espirometría es muy importante que sepan que la usamos para diagnóstico y luego para seguimiento de la enfermedad. Estas mediciones de la hiperreactividad de la vía aérea pues son los que nos comentaron sus compañeros. Aquí está la tabla donde sacamos los datos, porque les digo, estas se las puse porque acuérdense que hay un poquito de diferencia, unos dicen que menor al 70%, otros que el 75%, otros que el 80%, entonces aquí en esta tabla dice que 0.75 a 0.8. Determinación del estado alérgico ya lo vimos con los compañeros, y bueno, ¿cómo vamos a evaluar el control del asma? Hay que saber, acuérdense por escaloncitos, si el paciente está controlado o no. ¿Cuándo decimos que un asma está controlado? Para que ustedes pongan en su nota médica, asma en control, asma controlado. Bueno, que tiene la mínima frecuencia y gravedad de los síntomas respiratorios. Los síntomas diurnos y la necesidad de rescate o sea de salbutamol son infrecuentes, que no hay limitación en sus actividades diarias, que puede hacer todo normal. Que no hay síntomas nocturnos o que se esté despertando en las noches, que hay una función pulmonar normal o casi normal y que no ha habido exacerbaciones por lo menos en el último año. Todo eso les va a decir que el asma está controlado.
Aquí tienen una tablota para evaluar el control del asma, que acá va resumida. Entonces, el diagnóstico diferencial también es amplio, para que lo tengan en mente, desde una bronquiolitis hasta un embolismo pulmonar, tumores traqueobronquiales. Y bueno, para el tratamiento, acuérdense, lo más importante es alcanzar un control del asma y reducir la frecuencia de exacerbaciones. Ese debe ser su objetivo cada vez que van a dar tratamiento para asma. Entonces, vamos a tener que estar evaluando el control para iniciar el tratamiento del asma. Como les decía, no es lo mismo un paciente que está teniendo síntomas 2 a 3 veces por semana que uno que está teniendo diario. Y para esto nos basamos en los pasos o escalones que expusieron los compañeros en los carteles. Entonces aquí es muy importante que ustedes establezcan una relación en el cuidado del paciente, es decir, por más que ustedes le den una receta, si no le van a explicar bien, ahí va a ir el rato, con crisis asmática, y pues se va deteriorando la función pulmonar. Por más que ustedes lleguen a su clínica y le den el tratamiento inicial, que son las inhalaciones de salbutamol cada 20 minutos durante la primera hora, y vean que sí se controló y ahora lo mandan a su casa, si no le explican la importancia del tratamiento diario, si no le explican qué hay que hacer en casa cuando se exacerbe, de nada va a servir porque lo van a tener ahí cada rato. Entonces hay que hacer una entrevista cuidadosa y sin prisas para que se identifiquen las características del asma del paciente. Hay que, como les decía, la conciencia de lo que constituye el control o pérdida de control. ¿Mande? Hay diferentes formas de inhalar. Hay algunos que traen una cámara, donde, por aquí tengo una imagen donde estaban los síntomas. Algunos traen una cámara donde se... No, creo que va a estar más adelante. Bueno, para los niños chiquitos generalmente hay que usar esa cámara, que es como un tubo por donde conectas tú el inhalador y ahí en el tubo das los disparos y lo mantienes en la boca y la nariz del paciente. Y otros que son el inhalador común y corriente que conocemos, el del salbutamol, tienes que decirle que inspire con la boca, mantenga el aire, en ese momento da los disparos, que pueden ir desde, la literatura también varía, hay unas que te dicen de 4 a 6, hay unas que te dicen hasta 10 disparos, hay unas que te dicen de 2 a 4. Entonces generalmente iniciamos 2 disparos. Si no estás hablando de una crisis, son los 2 disparos, pero tiene que inhalar con la boca, detiene el aire, abre, y ahora sí, lo suelta, sin problema. Ahora, vamos a determinar las expectativas del paciente, el desarrollo de un plan de acción, y recuerden de la clasificación de los medicamentos para el asma. Tenemos de alivio rápido y de control a largo plazo. Esto sí se lo tienen que aprender sí o sí, porque aparte de que son poquitos, son muy importantes. Beta-2 agonistas de acción corta, anticolinérgicos, esteroides sistémicos, son los de alivio rápido, el control a largo plazo, los esteroides inhalados. Los beta-2 agonistas de acción prolongada, los antagonistas de los receptores de leucotrienos, metilxantinas, anticolinérgicos, y pues como última opción de terapia los fármacos biológicos. Esta presentación se va a ir con ustedes. Aquí tienen un fármaco y cómo actúa para que se les quede más grabado. Pero bueno, ahora sí. Los pasos del asma. Un paciente que tiene un asma intermitente con marcadores poco frecuentes de deterioro va a usar el inhalador de rescate según la necesidad. Es decir, un paciente que les llegue, ¿tienen ahorita algún familiar que tenga asma? 2. A ver, ahorita me lo clasifican. ¿En qué? ¿En qué más o menos ya lo tienen clasificado ustedes? ¿Leve, moderado, severo, persistente, intermitente? El tuyo es leve. ¿El tuyo? Le dio crisis. ¿Y fue leve, moderada o severa? Ok. Francisco no, Roberto tiene
un familiar que tiene un asma que está clasificado en leve. ¿Qué está tomando? ¿Qué le dejaron o qué le dejaste tú? Solo salbutamol en caso necesario. Sí. ¿Cómo cuántas veces a la semana lo usa? Pues lo usa generalmente nada más cuando se necesita para hacer ejercicio. Ajá, ok. Lo usa muy intermitentemente. Entonces, acuérdense, estos cuadros que ya sus compañeros se los repitieron, no les voy a repetir en qué consiste, pero sí chéquenlo porque, por ejemplo, ahorita tenemos que clasificar a la paciente del caso clínico. Entonces, ahorita me van a decir si tiene un asma intermitente o persistente, leve, moderado, severo. El paso 2 tendríamos que usar medicamentos de control a dosis bajas. ¿Cuáles quedamos que eran los medicamentos de control? Los de casa, díganme cuáles son los medicamentos de control que lo vimos hace 3 diapositivas. Recuerden que lo dividíamos en medicamentos de control y medicamentos de rescate. ¿Cuáles son los de control? En casa los escuchamos, ¿eh? Bueno, ya se durmieron los de casa. Los de aquí de aula, de este lado, ¿alguien que me diga medicamento de control? Acuérdense, eran bien poquitos de exacerbaciones y una lista un poquito más grande de los de control. ¿Alguno que se les venga a la mente de medicamentos de control, no de rescate, ni de exacerbaciones? ¿O de rescate o de alivio rápido? De alivio rápido. La prednisona sí, pero más para las exacerbaciones. Exacto. Los corticoides inhalados son los más usados. Fluticasona, beclometasona. Entonces a estos pacientes nos dice que le vamos a dar a estos pacientes que tengan en el paso 2, es decir, que tengan todos estos datos. Ahorita, Ivonne, termina de clasificar a esta... Ah, no te creas tú. ¿Sí fue un asma leve? Sí. Roberto, sí, ok. ¿La paciente del caso creen que esté aquí o creen que esté en el leve o creen que esté en el paso 3 o más o menos? Ahorita volvemos al caso clínico, pero váyanlo teniendo en mente. En el paso 3, 1 o 2 controladores más medicación de rescate según sea necesario. ¿Qué les pregunté la otra vez? ¿A partir de qué paso utilizamos los inhaladores combinados? A partir del 3. De acuerdo a, igual vamos a individualizar porque pues si el paciente aún así está teniendo despertares nocturnos más de 2 veces a la semana, tiene síntomas diarios, pero si él con solo corticoide inhalado está bien, no le tenemos que combinar, pero si no está bien, hay que empezar a combinar. En el paso 4 es cuando ya necesitamos 2 o más controladores, es decir, vamos a usar el combinado y a lo mejor vamos a necesitar darle Montelucas todos los días. Y obviamente la medicación de alivio, si se fijan, todos llevan la medicación de alivio según sea necesario, o de rescate, de alivio o de rescate según sea necesario. Todos la llevan. Ahora en el paso 5 necesitamos las dosis altas de corticoides inhalados más los biológicos, es decir, un paso 4, pero que no se ha logrado el control con la medicación habitual, que ya hemos estado al borde de intubarlo por las crisis asmáticas o que ya se ha tenido incluso que intubar. Y este es el cuadrito de los pasos. Entonces, vean aquí cómo siempre nos dice que tenemos que estar evaluando al paciente, ajustando el tratamiento y revisando la respuesta. Este es un ciclo del que no vamos a salir con los pacientes con asma. Y en el paso, los recuadros de arriba, nos dice la opción de preferencia para controlar y en el de abajo son como otras opciones cuando no los controlamos o cuando no tenemos disponibilidad, porque no siempre vamos a tener ahí el salmeterol fluticasona a nuestra disposición, ¿sale? Entonces, en el paso 1, que es en el que está el familiar de Roberto, en el paso 1 solamente
salbutamol de rescate cuando sea necesario y podríamos empezar a considerar, como dice abajo, dosis bajas de corticosteroide inhalado, como dice en esta parte. Y luego, en el paso 2, dosis bajas de corticoides inhalados. En el paso 3, acuérdense, dosis bajas, que es cuando se empiezan a combinar corticoides inhalados más los LABA, que son los beta-2 agonistas de acción prolongada. En el paso 4, vamos a subir las dosis del corticoide inhalado y en el paso 5, pues ya necesitamos terapia biológica y referencia a otros centros de atención secundaria o terciaria. Y bueno, recuerden que siempre, como les decía, hay que educar al paciente, hay que decirle cómo va a usar su inhalador, hay que decirle por qué es importante que lo use, hay que decirle qué va a pasar si no lo usa, hay que explicarle que su asma a lo mejor es un asma persistente y no se controla con puro salbutamol inhalado, que él necesita todos los días el corticoide más el otro medicamento que le den. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer muy importante, los corticoides cuando los dan, ¿son tomados, inyectados? Cuando son exacerbaciones, ¿eh? Bueno, perdón, sí, son inhalados en el control a largo plazo. Pero si tenemos una exacerbación y vamos a dejar un ciclo corto de esteroides, se los vamos a dar inyectados o tomados. Es decir, llega a su clínica ahorita un paciente que viene con una crisis asmática moderada. Ustedes deciden dejarle corticoides por unos 5 días, de aquí a 5 días, y ahorita que está con ustedes le van a inyectar de una vez uno o le van a dar su receta para que vaya y compre su prednisona. ¿Qué será lo más adecuado? No. Exactamente, todos caemos en la tentación de que cuando nos llega al consultorio de su servicio social un paciente con crisis asmática moderada o severa, queremos agarrar la hidrocortisona que tenemos ahí en nuestro almacén de medicamentos e inyectarle algo para estar seguros de que le va a ir bien. Pero realmente, aunque sea una crisis asmática severa, si el paciente tiene capacidad de ingerir, debe ser tomado. La dosis, acuérdense, porque luego también a unos les da mucho miedo usar el esteroide y a otros no les da nada de miedo. Entonces, unos recetan que si 100 al día y otros recetan que si 5 al día. ¿Cuál era la dosis de esteroide que le vamos a dar a estos pacientes en crisis cuando les dejemos un ciclo corto de esteroides tomados? Ajá, entre 40 y 80. Aquí está muy fácil porque las presentaciones de prednisona tenemos de 5 miligramos, de 20 miligramos y de 50 miligramos. Entonces, si es entre 40 y 80, pues le vamos a dejar 50 miligramos, punto. De hoy, una vez al día, 50, una o dos veces al día, si se fijan ahí decía, 50 miligramos, se va a tomar una pastilla de 50 por 5 días y la suspende. Esta nada más es por 5 días porque después lo mismo, explíquenle al paciente. Después puede tener muchos efectos secundarios y se le puede subir el azúcar y se le puede subir la presión, etcétera, etcétera. Díganles para que ellos sepan, porque luego, como van a ver que ahí notaron alivio, van a decir, ah, pues yo me vuelvo a tomar mis 50. Ahora, si es un niño que pesa 30 kilos, pues no le van a meter una de 50, ¿verdad? Ahí sí podemos más fácil calcular, como dice Francisco, de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso y podemos decir, bueno, pesa 30 kilos, te voy a dar, tiene... ¿Los niños a qué edad pesan 30 kilos? Como a los 10, 11, ¿no? Bueno, más o menos. Algo así. Entonces vas a decir, le voy a dar una prednisona de 20 en las mañanas y le voy a dar 2 prednisonas de 5 en la noche. Y ya le completé su 1 miligramo por kilo día, o sea, 30 miligramos al día. O sabes que es una crisis moderada, no veo necesidad de darle 1 miligramo por kilo, vamos a darle 0.5. Ah, le dices, bueno, entonces vamos a tomar o una pastilla de 20 para no hacerlo tomar tantas, o 3 de 5 para que sean los 15. Esto ya lo van a ir manejando con la práctica, ¿sale?
Entonces, las exacerbaciones del asma, lo que yo les decía es que se van a definir como episodios de pérdida de control de la enfermedad. El paciente que normalmente estaba bien va a empezar a tener un aumento progresivo de los síntomas de asma, es decir, más tos, cada día más tos. A lo mejor hoy empieza con tos, pero mañana ya no cesa de toser. Empieza con dificultad respiratoria cada vez más marcada, se le empiezan a poner los dedos morados, los labios morados, empieza a sentir opresión torácica o que le duele el pecho, empieza con, si ustedes estuvieran ahí para medir en el espirómetro, pues ahí les daría que ya está más abajo del 75, del 80%. Aquí está la camarita que les decíamos. Esta es la camarita donde es más probable que llegue el fármaco a donde tiene que llegar y como tiene que llegar. Entonces colocan su frasco inhalador en la parte que está vertical y lo colocan en la boca y de ahí dan el disparo y pasa hasta las vías respiratorias, ¿sale? ¿Mande? Pues igual y se la fabricó, no es cierto. Pero esto es importante porque, de hecho, aquí decía, ahorita que sus compañeras vimos, era como cámara espaciadora. Esto es lo que se llama como una cámara espaciadora o aerochamber, para que cuando les digan no vayan a decir, ¿qué es eso? Ese es un aerochamber. Y bueno, ¿qué van a notar en el paciente? Una disnea marcada, ya ni siquiera puede hablar, solo frases o palabras cortas, uso de musculatura accesoria, puede ser que ya esté somnoliento, y bueno, el tratamiento inicial, mientras consulta, ese ya se lo debe saber, pero el tratamiento inicial, los pacientes que a ustedes les van a llegar en el servicio son pacientes que no van a saber cómo usar el tratamiento inicial en casa, a menos que ustedes se los digan después, pero las primeras veces les van a llegar y ustedes los van a tener que tratar como si estuvieran en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que ya decíamos, salbutamol inhalado, ahí viene como albuterol, pero es en Estados Unidos. En México, salbutamol inhalado cada 20 minutos. Aquí tenemos 2 a 6 puffs o como disparos, 2 a 6 disparos. Entonces pueden empezar con 2, o si ven que de plano se está ahogando, échenle los 6 y luego vemos. Vamos a evaluar inmediatamente. Cuando dice que si es nebulizado, como nos dijeron sus compañeras que sí va a ser nebulizado y que son 3 mililitros, y este asunto es cuando ya estamos en hospital y el paciente pues no tiene caso que le estés dando tanto su inhalador. Si un nebulizado continuo, sabes que le va a dar mejor resultado que estar inhalando. Entonces, sobre todo a los niños, ahí es cuando dices, le pongo 3 mililitros de bromuro de hipratropio con salbutamol, y ahí que lo tenga como nebulización, pero acá por fuera es siempre inhalación o 2 disparos, como le conocemos. Después de esto vamos a evaluar la respuesta, es decir, ya no tiene sibilancias, ya no tiene disnea, te dice ya estoy bien. Ok, vamos a continuar este salbutamol 3 a 4 horas por los siguientes 2 a 3 días, y ya a su consideración si creen que vaya a necesitar o no los corticoides sistémicos, es decir, la prednisona tomada. Esto es de lo que habla aquí. Si hay una respuesta incompleta, vamos sin duda a agregar el corticoide oral sistémico, y lo mismo, vamos a continuar con el salbutamol inhalado hasta que lo mandemos a un centro de atención, es decir, donde puedan darle oxígeno, donde puedan evaluar ahí sí su espirometría, porque ustedes no van a poder normalmente. Y en la pobre respuesta es cuando sigue todavía con las sibilancias marcadas, es como si ustedes no le hubieran hecho nada. Esa es una pobre respuesta, y bueno, ahí es donde donde tal vez tengamos que inyectar el corticoide, porque a lo mejor no sea capaz de tomarlo, y de inmediato mandarlo a urgencias de hospital, ¿sale? Esto que dice manejo en casa sería lo que va a corresponder a ustedes en el servicio social. Entonces siempre tengan a la mano su salbutamol y sus esteroides. El manejo hospitalario de una crisis es lo que ya nos hablaron sus compañeras.
Entonces aquí solo había que puntualizar y el plan después de una crisis, bueno, esto es lo que van a hacer después ustedes en casa. Y regresamos al caso clínico para que me digan, antes de irnos, cómo la vamos a clasificar a esta paciente. Femenino de 32 años, lo recordamos, acude por no respirar bien, tiene tos seca persistente, dolor torácico. Ya desde hace 2 años viene con esto, pero se están aumentando en intensidad y frecuencia. Es decir, tiene cada vez más dolor, cada vez más tos, más sensación de no respirar. Acudió a varios médicos y le han dado diferentes tratamientos. Aquí es un caso de la vida real. La verdad es que me dijo mi amiga que llevaba como 5 ciclos de antibióticos diferentes. Entonces, aguas con esto. O sea, no se vale que un paciente con asma le estén dando antibióticos, como para qué o por qué. Todavía hace un mes había recibido paracetamol y ceftriaxona, no mejoró. Ahora ya se interroga más dirigidamente y dice que si tiene congestión nasal, que ahí sí, ve, le tienes que estar sacando que ya usaba el salbutamol inhalado. Entonces tú dices, desde hace 2 años tiene asma o como por qué usa el salbutamol, pero ella no te dice, es que tengo asma, no. Hasta que le preguntas, te dice, ah, sí, es que ando usando el salbutamol. Y bueno, la exploración la encuentran consciente, no está somnolienta, tiene las narinas permeables, la mucosa nasal levemente pálida, no hay hipertrofia de cornetes. Es decir, aquí les estoy diciendo que tiene 2 diagnósticos juntos. Y en el pulmonar se encuentran sibilancias expiratorias bilaterales diseminadas, no estertores, y la saturación está en 92. Lo demás bien. ¿Qué diagnóstico es? ¿Asma qué? Asma más rinitis alérgica. Muy bien. Clasificación del asma. Primero, si quieren, háganlo leve, moderado, severo. Moderado. Intermitente o persistente. Persistente. Ahorita estamos ante una exacerbación. De base sí tiene un asma persistente moderado, pero ahorita estamos ante no estamos ante una exacerbación, perdón. Hasta aquí vamos bien, ¿sale? Porque esto ya tiene mucho rato. ¿El tratamiento de la paciente cuál es? ¿Qué vamos a usar como... A ella la vamos a empezar a dar ahí luego salbutamol inhalado o no? Aquí va la diferencia, por eso yo decía, ¿es una crisis? No, ¿verdad? Porque no dice, ay, es que tengo 3 días, o tengo 2 semanas, no, tengo 2 años. ¿Con qué la vamos a mandar a casa? Aquí no hay necesidad de decirle, ay, aquí déjate, doy 2 inhalaciones de salbutamol y te vigilo 20 minutos y te vuelvo a dar otras 2 o otras 4. No, vamos a darle su tratamiento a casa. ¿Qué se va a llevar? Primero los de mi lado izquierdo. ¿Qué se va a llevar de tratamiento a casa? Díganme uno y luego lo vamos completando. ¿Sí? Corticoides inhalados. ¿Y qué más le vamos a dar? Los de este lado, ¿qué otra cosa necesita ella? Claro que me falta información. En este punto me podrían preguntar, ¿pero será alérgica o no será alérgica? ¿Qué le hace que se ponga peor y qué le hace que mejore? No tengo los datos todavía, pero ¿qué más necesitamos en este punto? Si te dice que diario está, ¿qué iban todos los pasos? Eran... Sí, pero digo, ¿qué iba de medicación? Que faltaban todos, que se ponían todos los pasos. En el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, con el escalón 1. Lo del rescate, exacto. Rescate según sea necesario. A ella la vamos a dejar el salbutamol. ¿Y qué otra cosa le dejaría? ¿Le dejaría el esteroide? ¿Prednisona tomada unos días? No. Estrictamente, pues no, según la definición que vimos. Y entonces se queda con su corticoide inhalado, su salbutamol de rescate, le vamos a decir, puedes ponerlo cada 8 horas por 2-3 días, pero si no, si tú lo necesitas cada 3 horas, cada 2 horas, úsalo los días que lo necesites y evaluamos en 15 días. Eso siempre es muy importante. Evaluamos en 15 días, vuelves a hacer tu tablita y la vuelves a poner en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3 y de acuerdo a ello, modificas tu tratamiento. ¿Hay como un límite de disparos diarios? Pues no, pero no hay límite de disparos de salbutamol, pero el paciente te lo va a marcar porque empieza con mucha taquicardia, empieza con mucha ansiedad, que son los efectos secundarios. Entonces, cuando tengas esos efectos secundarios, ya valimos, porque
no lo vamos a poder usar. Y ahí sí, pues tienes que mandarlo al hospital para que le den más atención, porque pues acá ya no se puede, ya no te puede. Pero no hay límite. Si te dice cada hora lo necesito, también. El paciente que lo necesite cada hora, cada 30 minutos, se me hace que tenía que ir a 15 minutos. Listo. Entonces aquí quedamos. Espero que ahora haya quedado ya más claro, que tengan más al tiro todos los medicamentos del asma, los manejos iniciales, los manejos de una crisis. Obviamente no están a detalle, pero que sí tengan la idea de qué se tiene que hacer. Y nos vemos mañana con dermatitis atópica. ¿Ya vieron dermatitis atópica? Gracias a los de casa. ¿Ya vieron dermatitis atópica? Sí. En derma, ok. Voy a ver, vamos a ver nada más las cosas más relevantes hacia